Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús, hermanos. Qué gran bendición poder estar una vez más con cada uno de ustedes trayendo el mensaje de parte del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar para que el Señor nos dé revelación de la palabra. Hemos hablado que conocemos mucha Biblia, ¿cierto? Pero hace falta revelación de la palabra. Entonces vamos a hacer una dinámica, si me lo permiten, cada uno de ustedes, con la persona que esté atrás, o sea, con la persona que, no con la que usted llegó, no con la que llegó a la iglesia, con otra persona, otro hermano, no con el que llegó a la iglesia, sino otro. Pero voltéense y mírense, escojan a la persona y pregúntele a ese hermano, dígale: hermano, ¿puedo orar por usted? Eso, cada uno, pero no van a orar por la persona con la que llegaron, sino por otra persona. Amén. Y la otra persona va a orar por el que está orando por él. O sea, cada uno va a orar en viceversa. Allá. Sí, amén. Y a medida que uno va orando, el otro va orando. ¿Y por qué vamos a orar, hermanos? Vamos a orar, ¿por qué? Por revelación de la palabra. Que el Señor le traiga revelación a esa persona. ¿Hay alguien que no tenga quien ore por él? Si hay alguien que no tenga compañero, lo invito acá al frente que venga y oramos acá los dos. El hermano Alan, vea, ya está riéndose. Venga, hermano, para acá. Corre, hermano, corre, venga, hermano Alan. Y venga, hermano. Amén. Rápido, hermanos, porque se nos va el tiempo de la prédica. Amén. Entonces ustedes van a orar por mí para que el Señor me revele la palabra y yo voy a orar por ustedes. ¿Les parece? Amén. Padre celestial, en este momento, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias, Padre amado celestial, Señor, por la vida de Alan, Padre, por la vida de Isaac, Padre celestial, Señor. Te pido, Padre, en este momento, Señor, seas tú revelándole tu palabra, Padre. Seas tú hablándole, Padre, a Alan, Señor, que la palabra que se predica en esta mañana, seas tú avivándola en él, en el nombre del Señor Jesús. Seas tú obrando en Isaac, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Listo, hermanos. Gloria al Señor Jesús, hermanos. Yo sé que se querían quedar allí orando, ¿no? Pero es necesario traer el mensaje. Ahorita vamos a tener ese tiempo de intercesión y ahí nos vamos a orar. Gloria al Señor Jesucristo, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Démosles un minuto, hermanos, para que se concentren de nuevo. Amén, ya oramos por revelación. Gloria al Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, los invito a Romanos. Vamos a la palabra en Romanos. Vamos a estudiar Romanos, capítulo 1, verso 1, para la gloria de Dios. Romanos 1:1. Una carta del apóstol Pablo, enviada allí a la iglesia en Roma. Él allí les está hablando que él desea ir a predicarles allí la palabra. Pero entonces vamos a ver cómo empieza este verso. Esta es la salutación, ¿no? La salutación. El apóstol Pablo comienza saludando a la iglesia en Roma. ¿Y qué les dice? Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Ya está allí la palabra? Gracias, hermano. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Él está diciendo que primero es ¿qué? Siervo. Y después, apóstol. El problema, hermanos, es que a veces hay personas que creen primero ser apóstoles y después siervos. Primero dicen, Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a ser siervo. Y no es así, hermanos. No le demos la vuelta a los versos. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Cuando nosotros miramos la Biblia, vamos a ver una constante en general en toda la palabra de Dios, hermanos. Y es que todos trabajan en función de beneficiar a los demás. Todos trabajan en función en beneficio al prójimo, a los demás. La palabra siervo acá es doulos. En griego, recordemos que esta palabra fue escrita en griego koiné y la palabra que aparece allí originalmente es doulos. Y esta palabra se traduce como siervo, pero una traducción más exacta es esclavo.
Esa sería una traducción más exacta. O sea que sería Pablo esclavo ¿de quién? De Jesucristo. Pablo esclavo de Jesucristo. El fundamento de Cristo fue ser el siervo de Dios, como lo está diciendo. Él fue siervo de Dios, el Señor Jesucristo fue siervo. Antes de ser el Mesías, antes de ser el ungido, antes de hacer milagros, antes de recibir el Espíritu sin medida, fue siervo. Y el Señor nos llama a nosotros a ser siervos del Señor Jesucristo. Somos esclavos del Señor Jesús. Él nos compró, pero nuestra vida pertenece a Él. Y yo vivo para Él. Yo vivo para el Señor Jesucristo. Tito 1:1 también, el apóstol Pablo también allí hablando, también los invito si quieren después buscar Santiago 1:1, ahí también lo van a encontrar. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Pero primero dice siervo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. En Efesios 4:11 vamos a ver que el Señor Jesucristo es el que establece los ministerios. Por eso él dice apóstol de Jesucristo. Pero antes de ser apóstol es siervo. ¿Y el siervo en qué función trabaja? De traer esa bendición al prójimo. Yo antes de pararme aquí a predicar la palabra, estoy cumpliendo la función de que cada uno de ustedes sean alimentados. Entonces el ministerio que cada uno pueda tener, se fundamenta, la base de ese ministerio es el servir al prójimo. Si tú no le sirves al prójimo con tu ministerio, no tienes ministerio. Porque todo en la vida, hermanos, los invito, díganme en alguna cosa que no se base en el prójimo. Los negocios se basan en el prójimo, ¿cierto? Si alguien tiene un restaurante y no llega nadie, no tiene restaurante, ¿cierto? Está quebrado, no tendría nada. Si hay una iglesia y no vienen hermanos, no hay iglesia. Si hay un predicador, el mejor predicador del mundo de todos los tiempos, predica igual que el Señor Jesucristo, pero no hay a quien le predique, entonces no es predicador. Así tenga la palabra como está escrita, no hay predicador. Porque siempre nuestra vida, hermanos, tiene que girar en torno al prójimo. Siempre el beneficio va a tener que ser el prójimo. Gloria al Señor Jesús. Y ahorita mientras estábamos en la alabanza, el Señor acostumbra, siempre lo coge a uno a última hora y le trae los versos para la prédica. Entonces ahorita mientras estábamos alabando, el Señor trae a mí esta situación en Primera de Reyes 17, versos 12 al verso 14. Allí está Elías con la viuda de Sarepta. Llega allí Elías y vamos a ver qué nos dice estos textos. Él está pidiendo que le dé bebida, que le dé algo de comer, y dice acá el texto, y ella le responde: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que los comamos y no nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después te harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué estaba haciendo allí Jehová con la viuda de Sarepta? ¿Le había traído una carga? Ella lo pudo haber visto de esa forma, ¿cierto? Tiene un poquito nomás. Acá nos está diciendo que no le sobreabundaba. Es que a veces nosotros pensamos que tenemos que dar de lo que nos sobra. No, es que estoy escasa económicamente apretado. ¿Cómo va a ir usted a dar? Ese es el concepto, ¿cierto? Eso es lo natural. Yo doy de lo que me sobra y que me aplaudan porque yo di de lo que me sobraba. Entonces, si soy una persona muy adinerada, voy y le doy una casa a alguien y que me aplaudan porque le di esa casa a alguien, pero yo soy muy adinerado. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo con esta viuda? Ella, ¿qué le está diciendo? Tengo un puñado de harina y un poquito de aceite, y ahora viene usted de parte de Dios a pedirme mi poquito de harina y mi puñado de aceite. Viene usted aquí a nombrarme a Dios y quiere que yo le dé lo único que yo tengo. Si nos vamos en ese momento, claro, nosotros lo leemos en la Biblia y es muy bonito, pero a veces la Biblia hay que recrearla. La Biblia hay que traerla a este plano.
Hay que imaginarnos que nosotros estamos ahí y estamos viviendo esa situación. Se avecina una sequía de 3 años y medio. Y llega ahora una persona, imagínense, en una dificultad, en medio de una tribulación. El Señor no les ha abierto puertas de bendición hace 2 meses, están gastándose los ahorros y ahora viene alguien a meterse ahí, a decirle que lo mantengamos. ¿Cuántos de ustedes le dirían, vaya, trabaje? ¿Cierto? Vaya, trabaje, que lo provea Dios, ¿cierto? Hermanos, eso no debe ser así, dice la Biblia. Esto no debe ser así. Está llegando y ella tiene su hijo. Ella no está haciendo nada que sea malo. Ella quiere ese pan y esa harina, ese aceite y esa harina, ¿para quién? Para su hijo. Luego, ¿es que acaso los hijos no son obligación de los padres? Luego, si la ley inclusive hoy en día no nos obliga a responder por nuestros hijos, o sea que ella está fuera del plan de Dios. No, ella quiere responder por su hijo, ya está cumpliendo con su obligación. No tiene pan, inclusive de pronto ella ya había hecho cuentas y había dicho, este pedacito de pan me alcanza para un pedacito de pan, se lo doy a mi hijo y que coma él. Pero ahora viene un desconocido que dice que es profeta y viene a quitarme lo que es de mi familia y lo que es de mi hogar. Pero ¿qué le dice él? ¿Qué es lo que dice este verso? En el verso 13 le dijo Elías, no tengas temor, no tengas temor. Esto lo estamos viendo también en el discipulado, pero no tengas temor, no tengas temor. Esto aparece en Génesis 3:10 también, cuando Adán y Eva pecan. ¿Y qué dice la Biblia? Que fueron abiertos sus ojos y tuvieron temor. ¿Y qué pasa cuando entra el temor en nosotros? Entra el egocentrismo, entra el egoísmo, entra la prepotencia y entra a triunfar y a gobernar el yo. Cuando una persona es gobernada por el temor, en esa persona está gobernando su carne y está gobernando solo su bienestar por encima del de los demás. ¿Por qué? Porque hay temor. Esta carne, lo decíamos en los discipulados, a esta carne le gusta estar segura. A esta carne no le gusta sentir el miedo, a esta carne no le gusta sentirse fuera de la zona segura. Y ella en ese momento se estaba enfrentando a esa zona de riesgo. Estaba dándole temor porque tenía el único pan y se lo iba a entregar a otra persona y no sabía si realmente iba a recibir recompensa de parte de esa acción que iba a hacer. Ella no sabía si al darle ese pan de pronto ya se iba a quedar sin hambre y se iba a morir, ¿sí? Porque había dado lo único que tenía. ¿Y qué le dice en este momento Elías? No tengas temor, veas como has dicho. O sea, lo que estás haciendo está bien, veas el pan, haz el pan. Con una sola condición, le dice, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Y para tu hijo. ¿Y qué le dice en el verso siguiente? Y si tú haces eso, no escaseará la harina ni el aceite en tu casa. Porque hermano, cuando tú piensas en el prójimo, en ese proceso de tú beneficiar al prójimo, sales beneficiado tú. A veces quiero que Dios me beneficie a mí y no beneficiar yo al prójimo, pero ese no es el derecho de las cosas. Tú beneficias al prójimo y en ese proceso de tú traer esa bendición al prójimo, Dios te la traerá a ti. Pero tienes que aprender a soltar. Tenemos que aprender a soltar las cosas que creemos que son nuestras. Porque decía el apóstol Pablo, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Y ahora, para aclarar este verso y ampliarlo más, ¿alguien pidió estar en este mundo? Ninguno, ¿cierto? Pero acá estamos. Alguien nos puso en este mundo. ¿Alguien es dueño de esa ropa que tiene? Si usted es dueño, quiere decir que usted la fabricó, que usted fue y la cosió y que usted creó el material. Pero tú necesitaste de alguien que creara esa ropa. El dinero que está en el bolsillo tampoco es de nosotros, porque tampoco tú no lo creaste. Si tú creaste algo, eso es tuyo. Ahora, ¿qué creaste tú? Lo que tú hayas creado es tuyo. El hijo tú lo creaste, no, solo fue el proceso. Ahí Dios te usó para que naciera una persona, pero tú no lo formaste. Porque yo no voy allá sacando cuentas a la mamá de cuánto le iba a dar por el cordón umbilical de alimento al bebé, no. Es algo que solo va ocurriendo. Solo se usó. Entonces, ¿por qué nos apropiamos de lo que no es nuestro? Eso es robar. Eso es robar, hermanos. Estamos robando a Dios. Ahora, no crean que voy a citar Malaquías 3:10, ¿no?
que cabría ahí en esta prédica Malaquías 3:10, pero no me voy por ese lado, hermanos. También vamos a tocar ese tema. Pero eso es robar. Estamos robando las cosas que pertenecen al Señor. ¿Cómo? Cuando yo me apodero de lo que Él me permite administrar. Una cosa es administrar y otra cosa es que tú seas el dueño. Tú no eres el dueño de nada. Tú no eres el dueño ni de tu cuerpo, ni de tu vida, ni de tu familia, ni de tus hijos, ni de tu casa, ni de tu trabajo, ni de nada. Tú vives por la misericordia de Dios. Tú tienes trabajo por la misericordia de Dios. Si tú en este momento puedes inhalar y respirar y exhalar, te invito a que lo hagas, es por la misericordia de Dios, no porque tú quisiste. O alguien se esfuerza por respirar. Yo no estoy pensando en respirar, inclusive me duermo y allá sigo respirando. Porque es algo que Dios nos está permitiendo. Pero nos estamos adueñando de lo que no es nuestro. La iglesia se está adueñando de lo que no es nuestro. A veces, inclusive nos adueñamos de la verdad. Es que tú no tienes la verdad la tengo yo. Y la verdad no se puede contener, porque la verdad no es un concepto. La verdad es una persona. Y es la persona de Jesucristo, Él es la verdad. Él es la verdad y a Cristo nadie lo puede contener. Entonces, cuando tú te adueñas de lo ajeno, estás robando. Así que ¿cuántos ladrones habemos en esta mañana? Ninguno, no vayan a levantar la mano, hermanos. Antes de que levanten la mano. ¿Por qué? Porque somos redimidos por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Pero si no hubiéramos sido redimidos de la sangre preciosa del Señor Jesucristo, creo que todos tendríamos que levantar la mano. Porque nos estamos adueñando de las cosas que son de Dios. Eso es como si alguien viene a mí y me dice: hermano, usted me puede prestar, no sé, su Biblia. Y yo se la presto y después con el tiempo, bueno, la Biblia no, otra cosa, no sé cuál, una chaqueta. Y después con el tiempo voy y le digo: hermano, ¿se acuerda de la chaquetica a la que le presté? ¿Cuál chaqueta? Si esa es mía. ¿Qué hizo él? Se la robó, porque yo se la presté fue para que se vistiera en un momento. Dios te está permitiendo el dinero, Dios te está permitiendo el trabajo para que tú bendigas a otra persona, no para que tú te adueñes de eso. Así que el dinero no es tuyo, el dinero es del Señor. Así que ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos delante de la preciosa presencia del Señor y pedirle a Él que nos guíe qué hacer con ese dinero. Pedirle a Él que nos guíe qué hacer con nuestra vida. Pedirle a Él qué hacer con cada bendición que Él nos da, inclusive hasta con un mercado. Pedirle a Él qué debemos hacer, porque es de Él, no es tuyo. Si fuera tuyo, tú tomas las decisiones de esas cosas, pero Él las toma. Ahora, la Biblia dice que ¿qué es el barro para criticar? Al alfarero. Si el Señor te pone a dar todo, ve y dalo. Que sea el Señor, ¿no? No nos vamos a mover en emociones, porque entonces mañana dentro de 8 días llegan acá y me acribillan porque yo dije eso. No. Que sea el Señor el que los guíe a dar. Pero si el Señor, el dueño de todas las cosas, los guía a dar, den. Traigan ese beneficio. Beneficien a esa familia, beneficien a esas personas. ¿Cuántas personas quedaron sin que oraran por Él en esta mañana? Cuando oramos por revelación. ¿Alguien faltó que oraran por Él? ¿Sí ve que todos fuimos beneficiados? Y todos dimos, ¿cierto? Todos dimos, pero si yo les digo a cada uno de ustedes: vamos a orar para que el Señor le traiga a cada uno de ustedes espíritu de sabiduría y de revelación, seguro que hay más de uno que no va a orar. Solo se va a quedar mirando a los demás hermanos: uy, vea ese cómo ora, uy, vea ese otro cómo estaba ya orando. Y se le fue la bendición. Pero como vino un hermano y oró por él, él recibió la bendición y él dio la bendición también. Por eso la palabra, y quiero ir a Hechos 20:35. Este es un verso muy conocido, no está allí en los apuntes, hermano, por eso estamos acá pagineando. Queda un poquito difícil acá con el micrófono en la mano, pero bueno. Hechos 20:35, gloria a Dios. Se me fue, acá está. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesucristo que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Siempre citamos esta parte B y no la sabemos de memoria, pero ¿qué dice la primera parte de este verso? Dice: en todo os he enseñado que, trabajando así. ¿Cómo? Trabajando así. ¿Se debe ayudar a quiénes? A los necesitados. O sea que tú vas a dar de lo que tú te ganaste sudando. El trabajo, lo que tú te ganaste allá, de día y de noche, de sol a sol, eso es lo que tú vas a ir a dar.
No lo que te ganaste allá en la piñata, ni lo que te ganaste en el chance, sino lo que te ganaste trabajando, sudando. Uy, pero eso es injusto, hermano. Pero así lo quiso Dios. ¿Quién soy yo para criticar al Señor? El Señor quiere que tú vayas y te desgastes un mes, o 15 días, o 10 días, o bueno, dependiendo del salario que tengas, que vayas y te desgastes día a día, en lo que trabajes, que te salgan callos, o si de pronto trabaja conduciendo, que mejor dicho le duela la espalda allí de trabajar, y que saque ese dinero que ganó con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio y se lo dé a una persona en bendición. ¿Por qué? Porque debemos dar de lo que nosotros nos hemos ganado con esfuerzo. Porque cuando aplica, entonces, y ahora sí vamos a tocar ese tema. No se vayan a ir, hermanos, ni la vayan a coger contra mí. Hermanos, cuando el Señor nos habla, realmente, en serio, esto que les voy a decir es una bendición. Cuando el Señor nos habla y nosotros nos sentimos mal, o en cierto modo a veces nos da ira, quiere decir porque estamos haciendo las cosas que no son. Y la palabra cumple 4 propósitos: enseñar, instruir, redarguir, y ahora se me olvidó el otro, y corregir e instruir en justicia. Así que cuando tú te sientes mal, no la coja contra el hermano que le está hablando. Si tú entras allí a un TikTok y el Señor te está hablando a través de algo, no lo quite. Escuche qué es lo que el Señor está diciendo, desde que sea sana doctrina. Cuando el Señor nos pide diezmo, o cuando el Señor nos pide ofrendas, porque yo siempre he dicho, siempre lo he dicho, todos somos cristianos hasta que llega el momento del diezmo. Hasta ahí todos dejamos de ser cristianos, porque ya empieza a entrar ese choque, ¿cierto? Esa rivalidad. Pero yo, ¿por qué tengo que diezmar? Pero el pastor anda en camioneta, pero tengo que dejar mi plata acá, pero me voy a trabajar y mi plata se queda acá. No les estoy pidiendo que ahorita diezmen. De hecho, no soy ni el pastor de la congregación, gracias a Dios. Puedo tener la autoridad para decir eso, porque si fuera el pastor, entonces ya la cogerían contra el hermano. Pero ¿por qué tengo que dejar? ¿Pero por qué tengo que dar? Porque es que eso es del Señor, eso no es tuyo. No le critiques al Señor. Ahora, la palabra, y vamos a irnos otra vez, están allí en Hechos, vamos a devolvernos unos capítulos a Hechos 2, verso 46 y 47. Verso 45 al 47 dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué nos habla la Biblia? Porque hay personas que dicen es que la Biblia no habla del diezmo. Correcto, el Nuevo Testamento no está hablando del diezmo, hermanos. Tienen toda la razón. El Nuevo Testamento está hablando del 100%. O sea que si nos ponemos teólogos, la Biblia en el Nuevo Testamento no me dice que debo dar el 10%. Dice que debo dar el 100%. ¿Y qué me está diciendo? De esto no se predica de hecho es la primera vez que toco estos temas, y ustedes lo saben, hermanos. Pero después de este verso que dice que vendían todo y daban sus propiedades y sus beneficios a la iglesia, ¿qué dice? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. ¿Y el Señor qué hacía cada día? Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. ¿Cuándo? Cuando la iglesia aprendió a dar. Y no solo les estoy hablando de plata, hermanos, no solo les estoy hablando de dinero. Cuando damos nuestra vida, en 1 Juan 3:16 dice la palabra que en esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Así nosotros también debemos dar nuestra vida por el prójimo. Esto está en 1 Juan 3:16, en que nosotros damos nuestra vida por el prójimo. ¿Qué es dar mi vida por el prójimo? Orar por él, interceder por él, bendecirlo a él. Cuando yo hago estas cosas, voy a recibir directamente la bendición. El Señor le va a tocar el corazón a otra persona y esa persona va a venir a orar por mí en un momento de necesidad. Así que, hermanos, la palabra no es para estancarla. El Señor Jesucristo decía que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su corazón correrán ¿qué? Y un río, y les hago la pregunta, ¿un río corre cuando está quieto? No, porque eso sería un estanque, ¿cierto? Donde hay agua posada es un estanque. ¿Y qué pasa con los estanques? Se están quietos, pero ¿qué pasa también en esos estanques? Yo no sé mucho del campo. Empieza a oler a feo. Empiezan a llegar moscas, empiezan a llegar zancudos, empieza a volverse allí nido de cosas feas, ¿cierto? Porque está el agua quieta, está el agua posada. Así nos pasa a los hijos de Dios, hermanos.
Cuando llega un verso a mí y lo cojo solo para mí y no lo dejo fluir, como ríos de agua viva. El orden natural de la palabra y el orden natural de las cosas es dejar fluir. Es dejar que fluya. Si usted ve un estanque allá quieto, ¿usted se mete ahí a bañarse? No, porque se le puede meter una bacteria. Pero si usted ve un agua cristalina que va fluyendo y va corriendo, es el agua más bonita, ¿cierto? Y allá corre uno, se despoja de su ropa y se mete allá, ¿cierto? Y disfruta, ¿cierto? Entonces es el paso, es el sauce, la vida normal que debe tener la palabra, hermanos, que deben tener las cosas. No nos aferremos a esas cosas. No tratemos de hacer de nuestra vida un estanque, sino tratemos de hacer de nuestra vida un río de bendición. Que nuestra vida se base en bendecir al prójimo. Que mi vida se base en traer el beneficio a los demás. La palabra en Romanos 10:14 nos dice que cómo irán, que cómo creerán en aquel a quien no han oído, y que cómo irán si no hay quien les predique. Es necesario que como iglesia, hermanos, nos movamos en predicar la palabra, que usemos los recursos. Esta es la gran enseñanza del mayordomo infiel. No sé si la han escuchado, la parábola del mayordomo infiel. Los invito a que la escuchen. A veces no se predica muy seguido esa parábola, por eso casi no se entiende. Pero el trasfondo de esta parábola es usar nuestros recursos naturales para bendecir a los demás, para traer esa palabra de bendición a los demás. Y yo les he contado una vez que me fui a sacar la tecnomecánica del carro y me devolvieron el carro. Y de allá me mandaron para donde un soldador, y ese soldador me sacó como 300,000 pesos, y de allá me mandaron por allá a otro lugar y allá perdí como otros 500. En total la sacada de la tecnomecánica de ese carro fue como 1,000,000 de pesos, fuera de lo que valió sacar la tecnomecánica. Pero resulta que en el último lugar que fui, donde no debía haber ido porque se supone que el carro había pasado desde el comienzo, había una persona que cuando empezó a pegarle unas cintas al carro, yo le empecé a predicar la palabra y el hombre empezó a llorar y recibió a Cristo en ese momento y me dijo que él iba a enderezar su vida. Entonces le decía yo al Señor: qué salvación tan barata, vale 1,000,000 de pesos la salvación de ese varón de Dios. Nosotros diríamos vale mucho dinero. Claro, para mí, yo no soy multimillonario, no van a creer lo que no es, hermanos. A mí me duele el dinero, y ese día me dolió el dinero, pero más se alegró mi corazón cuando vi que esa persona recibió. No había de pronto otra forma de que yo llegara a predicarle a él, sino ¿cómo? Gastándome 1,000,000 de pesos de mi bolsillo para llegar a llevarle la palabra de salvación. Pero allá se estaba usando los recursos de esta tierra para bendecir a una persona. En Santiago también él viene a decir: si tú tienes fe, muy bien, ahora muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Siempre que hablo de este pasaje, aclaro, la salvación no es por obras, es por gracia. Pero si tú eres salvo, en Filipenses 1:21 dice que debemos dar fruto de salvación. Y el fruto de salvación es bendecir al prójimo, es darle al prójimo, no es recibir. Eso no es fruto de salvación, hermanos. Recibir no es fruto, porque todo el mundo quiere recibir. ¿Cuántos se dolieron porque perdimos en el mundial? ¿Y por qué se duelen? No deberíamos, no se aferren a la copa, dejen que otro se la gane. Porque queremos recibir, hermanos. Queremos recibir. Queríamos ver a nuestra selección allá alzando la copa. Pero la bendición está que otra persona la reciba, hermanos. Esto es un ejemplo jocoso en este caso, pero realmente así es la vida, hermanos. Sea cual sea el ministerio que el Señor te haya dado, primero eres siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo antes que ministro. Y quiero traer esta frase a colación que la escuchaba hace un tiempo y me quedó sonando en la cabeza, y por eso la comparto en esta mañana, porque cuando estaba preparando el mensaje el Señor traía esa frase también a mi mente. Y es: ¿tú usas tu ministerio para bendecir a las personas, o tú usas a las personas para bendecir tu ministerio? Ahí es donde nosotros debemos pensar. ¿Usamos a las personas para bendecir el ministerio mío, o yo uso mi ministerio para bendecir a los demás?
Porque lo que sí te puedo decir es que si tú usas a las personas para bendecir tu ministerio, hay que sentar, ahí hay hace falta un largo tiempo de oración, hace falta un largo tiempo de revelación del Espíritu Santo, de ministración. Pero si tú usas tu ministerio para servir al Señor, realmente lo estás reconociendo como tu Dios. Cuando tú cumples con el diezmo, y por eso traía a colación el tema, no es que les esté diciendo que diezme, pero cuando tú cumples con el diezmo, el trasfondo de diezmar, hermanos, a veces hablamos que la iglesia tiene gastos y tiene todas estas cosas, y es verdad, pero el trasfondo de diezmar, el trasfondo de cumplir con el diezmo y las ofrendas, está en mostrarle a Dios que Él es tu Dios y que tú no le sirves al Dios dinero, que tú estás dejando ese dinero que con esfuerzo conseguiste y lo estás entregando para servirle y obedecer a Jehová tu Dios. Así que ¿qué estás haciendo allí? Estás pisoteando todo el Dios de este siglo y estás exaltando a Jehová de los ejércitos, porque te estás despojando. Lo que fuiste y conseguiste, el dinero que podías usar para otra cosa, lo dejaste en la iglesia. No porque el pastor te dijo, ni porque el hermano se paró al frente y te lo dijo, sino porque la palabra lo enseña. Decían, dejaban el 100%, y ahí era cuando la iglesia empezaba a crecer. El problema de hoy en día, hermanos, es que yo quiero abarcar y quiero ser como dicen tradicionalmente el gordo de Pulón, que no aparece en la Biblia ese nombre, pero sí está allí, que él quería comer y quería saciarse y quería saciarse. Y había el mendigo que estaba allí, Lázaro, y a él lo humillaba y a él no le daba nada. Inclusive después de que están allá Lázaro está en el seno de Abraham y el gordo está allí sufriendo, aún todavía lo ve como un mendigo. Y le dice a Abraham, dile a Lázaro que así se unte sus dedos con agua y venga o sea, todavía lo ve como un mendigo. Pero la palabra, hermanos, pensé que iba a ser corta. La palabra en Mateo 20, versos 26 y 27 dice: mas entre vosotros no será así. Si alguno quiere hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Vino a tergiversar todo. El Señor Jesucristo vino a tergiversar toda la tradición y vino a mostrarnos una nueva manera de vivir, hermanos. Así que ahora te hago esta pregunta: ¿tú eres grande en el reino de los cielos? Claro, todos creímos en Cristo. Y yo sé que Cristo viene, y yo sé que vamos a entrar allá donde el Señor Jesucristo, pero vamos a ser grandes allá en el reino de los cielos. Hablábamos de la ley 230, ¿será que vamos a pasar allá por la ley 230? Como en la educación, que hay personas que le aparece allá, se aprobó el grado por ley 230, o sea, casi se queda, mejor dicho, eso pasó raspando. O vas a ser grande allá en el reino de los cielos, porque grande, según este verso en Mateo 20, y no son palabras de un profeta, no son palabras de un apóstol, sino son palabras directamente del Señor Jesucristo. Dice, y recordemos que los apóstoles y los profetas, ellos hablaban de lo que habían escuchado de Dios, pero el único que había visto al Padre era Él. Él era el único que había visto al Padre. Y Él no era mentiroso, porque Él dijo que iba a destruir el templo y al tercer día lo iba a reconstruir, y así ocurrió. Entonces Él no es mentiroso, el Señor Jesucristo no es mentiroso. Y aquí esto no es una parábola, también los invito a que miren si de pronto está hablando en parábolas, tampoco lo está haciendo en parábolas. O sea que está dejando un mensaje claro, está siendo muy directo. Es uno de los versos en los que el Señor Jesucristo es más directo con nosotros. Y nos está diciendo: más entre vosotros no será así. Si alguien quiere hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Qué gran tarea que nos deja el Señor Jesús. Una tarea dificilísima, hermanos. No les voy a decir que es fácil. Realmente es difícil. Servir a los demás es difícil. Porque si hay alguien desagradecido, es el ser humano. Nosotros, yo soy desagradecido. Cada uno de nosotros somos desagradecidos. Y si no lo crees, entonces trae a mente esa persona que le ha servido y no te has agradecido. ¿Cierto que somos desagradecidos? Creo que en eso compaginamos todos. Es una tarea difícil. Pero por eso el Señor Jesucristo te dice que no es con tus fuerzas, sino con su espíritu. Es difícil cuando lo hacemos en la carne, pero es muy sencillo cuando lo hacemos en el amor de Cristo Jesús. Cuando nuestro fundamento es el amor, va a ser muy fácil servirle a los demás. Cuando yo entiendo, y por eso orábamos ahorita en el comienzo por espíritu de sabiduría y de revelación,
Cuando yo entiendo que las cosas no son mías, sino que son de Dios, entiendo que lo que yo hago debe ser para Él y no para el prójimo, porque yo no le estoy dando nada al prójimo, simplemente fue el medio que Dios usó. Ahorita, hermanos, yo no les estoy hablando a ustedes nada. Soy el medio que Dios está usando para hablarle a su iglesia. Si no me hubiera usado a mí, usaría al pastor. Si no usa al pastor, usaría a otro hermano. Dios siempre va a tener personas para usar. Pero ahora la pregunta es, ¿ustedes están recibiendo lo que Dios está hablando? Porque a veces le decimos al Señor, Señor, háblame, háblame, Señor. Yo quisiera que movieras un profeta. El Señor te habla en todo momento. ¿Quieres profecías? Más de 31,000 versículos tiene el Señor en su palabra. Allí hay profecía, mejor dicho, y es palabra de Dios. Es palabra del Señor, gloria a Dios. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y vuelvo y tratemos, hermanos, aunque no deberíamos hacerlo, pero tratemos de irnos a los zapatos del Señor Jesucristo. Cuando Él está con los discípulos allá y Él toma allí la toalla y les empieza a lavar los pies a todos los discípulos. Él es el Hijo de Dios. Él no tenía ninguna necesidad de estar en esta tierra. Ninguna. ¿Cuál era su necesidad? ¿Qué beneficio iba a tener Él? ¿Qué beneficio iba a tener Dios? Porque es que a veces nosotros damos esperando tener un beneficio. Se acerca de pronto esa persona que tiene dinero o esa persona que tiene influencia y le corremos. Lo que usted quiera, para donde quiera nos vamos. Se acaba el mundo y allá se acaba, nos vamos los dos. Pero porque detrás estamos esperando ese beneficio. Ahora, ¿será que un mendigo viene a nosotros y le decimos, para donde usted quiera, corremos con usted? Nos vamos para donde quiera. Si nos toca dormir en la calle, allá nos quedamos. Siempre el ser humano, y ahí vamos viendo, por eso Jeremías decía que perverso es el corazón, ¿cierto? Pero recordemos, y esta es una gran bendición, hermanos, que ese corazón, y eso ya no se ve en nosotros, eso ya no está en nosotros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestro corazón ha sido limpiado, y ahora viene a decir en Proverbios que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, un corazón restaurado, un corazón renovado, un corazón que no tiene ningún interés. Y cuando tú te mueves sin interés, tú beneficias al prójimo. Tú eres capaz de sacar tiempo y orar por los demás. Y no te va a doler una persona desconocida que venga y te diga que si puedes orar, tú inmediatamente vas a entrar a orar. Esa es la labor que tenemos como iglesia. La labor de la iglesia, hermanos, no es lucrarnos. La labor de la iglesia, hermanos, no es ser aplaudidos, no es ser exaltados, no es ser... La labor de la iglesia es servir al prójimo. El Señor Jesucristo, desde que comenzó su ministerio hasta que lo terminó, sirvió al prójimo. La mayor obra del Señor Jesucristo fue servir al prójimo. ¿Dónde? Lo hizo en la cruz del Calvario. Allá te estaba sirviendo a ti, me estaba sirviendo a mí, sin ninguna necesidad. Pero lo hizo. Mi hermano, ¿me colabora con el piano, por favor? Pero lo hizo porque te ama a ti y me ama a mí. Los apóstoles, no sé si ustedes lo sabían, sé que sí lo han leído, está allí en 1 de Pedro 1:10. Y ya voy a leer el texto. Los apóstoles, los profetas, ellos escribían textos de la Biblia, Isaías, Jeremías, Amós, Abdías, Habacuc, todos ellos escribían allí los textos, pero ellos se preguntaban, bueno, esto es muy hermoso lo que estoy escribiendo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Esto es muy hermoso. Esto es muy bonito, pero ¿esto para quién es? Yo lo estoy escribiendo, pero esto a mí, ¿en qué me beneficia? ¿Esto para quién será? Vamos a ver qué es lo que le dice la palabra en 1 de Timoteo 1:10. Inclusive los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que está preparada para ustedes. Y en el verso 12 viene a decir, se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos. A Isaías le dijeron, ese mensaje tan hermoso que tú escribiste no es para ti. Esa es la tristeza, ese mensaje no es para ti, no es para ellos, no es para ellos, sino para ustedes, o sea, para nosotros y para la iglesia. Y esta, bueno, dejémoslo hasta ahí. Isaías, si nosotros lo miramos, fue mártir. Él no tuvo una muerte hermosa. El apóstol Pablo también fue mártir. Él no tuvo una muerte hermosa, pero ellos lo hicieron para que tú hoy en día recibieras la palabra de Jehová. O sea que ellos se estaban despojando de su vida, eran personas que dedicaron su vida a servirle a Cristo, personas de oración, personas de clamor, se dedicaron toda su vida, hermanos, a servirle a Cristo para que tú fueras beneficiado en esta mañana.
para que tú recibieras las bendiciones en esta mañana. Así que nosotros, ¿será que estamos tomando ese ejemplo de los profetas? Porque la palabra en Efesios 2:20 viene a decir que sobre este fundamento de los apóstoles y de los profetas nosotros debemos edificar. Entonces debemos entregar nuestra vida en beneficio al prójimo. Debemos aprender a soltar. Debemos aprender a desligarnos de todas las cosas. Y aquí me podría quedar, hermanos, con el mensaje, pero acá dice la palabra acá en Hebreos 12:2, y quiero cerrar con este verso, hermanos. Hebreos 12:2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesucristo. ¿Y qué dice después, hermanos? Autor y consumador. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo? Que Él te dio la fe. O sea, esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo, hermanos, porque ni la fe la tenías tú para ser salvo. O sea, ni la fe es tuya. La fe es de Dios. Él es el autor de la fe, dice acá. Autor y consumador. O sea, Cristo te dio Cristo, vamos a verlo desde el principio. Lo único que nos competía, nos tocaba hacer a nosotros, lo hicimos mal. Lo único que sí nos pertenecía lo hicimos mal, y era gobernar el huerto del Edén. Eso lo hicimos pésimamente. Ahora somos sacados fuera del huerto del Edén, y de ahí en adelante no nos compete nada, no nos pertenece nada. Cristo viene y muere en la cruz del Calvario por nosotros, pero seguíamos siendo muertos. Entonces ahora Dios dice: ¿cómo hago para salvarlos? Pues ya sé, o sea, siguen muertos, aunque yo morí en la cruz, siguen muertos. ¿Qué más puedo hacer? Ya sé, les voy a dar fe. Ahora Dios nos da la fe para que nosotros creamos en Él. Y ahora Él nos saca del huerto y ahora Él nos restaura, porque Él nos dio la fe, nos da la palabra, nos da la iglesia, nos da las bendiciones. Pero aún así, hermanos, hay corazones duros. Hay corazones que no han aprendido a humillarse delante de la preciosa presencia del Señor. Hay corazones que no han entendido, que piensan que es por ellos lo que se está haciendo. Están usando al Señor Jesús como un amuleto para lograr llegar a donde ellos quieren llegar, y no debe ser así. Nosotros no debemos usar al Señor Jesús. El Señor Jesús nos debe usar a nosotros, para nosotros llegar a donde Él quiere ponernos. No a donde yo quiero ponerme. Es donde Él quiere poner a la iglesia. Es donde Él te quiere poner a ti. Y si el Señor te pone en una mega iglesia, qué gran bendición predicarle a una mega iglesia. Pero si el Señor te pone a predicarle a 2 personas borrachas, predícales como si estuvieras delante de una multitud. Porque el Señor te permitió estar ahí y te permitió predicar ahí. Hermanos, y cuando entendemos estas cosas, se nos abren los ojos espirituales y nos damos cuenta que debemos pedir menos y dar más. Que debemos llegar delante de la preciosa presencia del Señor y pedirle menos bendiciones y darle más gracias por las que ya nos dio. Que sea cual sea la dificultad y sea cual sea la tribulación que estés atravesando, tienes más bendiciones por qué darle gracias a Dios que por lo que pedir. Solo que, hermanos, Satanás ha usado el razonamiento para ponernos a pensar en las cosas y sacar a Dios. A Dios el ser humano lo saca a través del razonamiento, pero Dios se mete a nosotros a través del Espíritu. ¿Qué dije en otras palabras? Que cuando nuestra alma nos va a hablar, ella nos va a alejar de Cristo Jesús. Pero cuando el Espíritu le habla a mi alma, Él va a llegar a cada uno de nosotros. Y espero esto lo hayan entendido cada uno de ustedes, y vuelvo y lo repito, hermanos. Cuando razonas, te alejas de Cristo, porque Dios no te mandó a razonar. ¿En qué momento Dios le dijo a Adán que razonara? En ningún momento. Eso llega con la serpiente. Cuando le dice: el Señor te dijo que no comieras de ese fruto. Ciertamente sabe Dios que el día que ese fruto comieras serás como Dios. ¿Qué le estaba metiendo al hombre? La razón. Y dice después que Eva vio a sus ojos que era fruto agradable y codiciable. Razonó. Por eso la palabra nos compara con ovejas, porque la oveja no razona, la oveja hace caso.
Y el mundo enseña totalmente diferente, ¿cierto? El mundo enseña anarquía, el mundo enseña rebelión, el mundo enseña que debemos rebelarnos, que todos tenemos derecho, que tú puedes. Entonces acá si hubiera una persona del mundo diría, este hermano está predicando pobreza. Tenemos que salir a trabajar, tenemos que echar para adelante, tenemos que tener nuestras metas, nuestros logros. Todo eso está bien, hermanos. Tú tienes que tener logros, metas, tienes que trabajar, tienes que esforzarte, pero para Cristo. Si tú te has esforzado 10 años y el Señor te pone en el corazón y realmente sabes que es el Señor, dar ese trabajo de 10 años a una persona, tiene que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Porque los profetas entregaron toda su vida, hermanos. Les dije que terminamos con esto, pero todavía no. Hebreos 11, vamos al verso 22. Hebreos 11, 22, 25, 24. Porque por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En el galardón. Cuando como hijos de Dios no ponemos nuestra vista en Cristo Jesús, la vamos a poner en las cosas del mundo. Pero Moisés recordemos, él era el mayor y rehusó, dice la palabra, llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, el hombre estaba bien enganchado ahí con Faraón, ¿cierto? La hija no iba a ser la rey. Posiblemente, ¿quién era el que apuntaba ya a ser rey? Él. Pero dice la Biblia que él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cuáles son esos deleites temporales del pecado, hermanos? ¿Cómo, hermano? El poder, el mandar, el ser el mandamás. Decidió, ¿saben qué, hermanos? Salir con un pueblo a que se levantara, a que lo juzgara. Salió con la fe de la promesa de que iba a ver la tierra prometida. Y me imagino que él todos los días caminaba y le decía, Señor, yo sé que voy a ver la tierra prometida. Y adivinen qué pasó. ¿La vio de lejos pero entró? ¿Y será que él en algún momento pensaría, yo me hubiera quedado más bien allá como rey, yo me hubiera quedado allá con los egipcios, me hubiera ido mejor, no estaría acá con este pueblo tan renuente, tan duro? Pero hermanos, hay una promesa y Moisés la sabía. Y Moisés sabía que él estaba sembrando para cosechar en la vida eterna. Hermanos, y así va a ser, así va a ser. Nos vamos a ver allá en el reino de los cielos, cosechando todas las riquezas, hermanos. Allá es donde va a cobrar sentido todas las cosas. Acá en esta parte de la vida no vemos muchas cosas. Hay muchas cosas ocultas en esta parte de nuestra vida. Pero cuando lleguemos al otro mundo, cuando lleguemos a la otra vida, vamos a decir, Señor, ¿yo por qué me desgasté tanto en hacer plata y no prediqué más la palabra? Hubiera aprovechado cuando estaba allá en la tierra. Tú me hablaste que predicara más la palabra, Señor. Estaría gozando de esas riquezas eternas. Ahora perdí el tiempo allá trabajando todos los días y no beneficiando a los demás. Perdí el tiempo dedicándole allá al trabajo y no yéndome para la congregación a recibir palabra y salir a bendecir. Ahorita tendría grandes riquezas. Por eso dice la Biblia que allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque allá sí vamos ahorita decimos eso, no tiene misterio, salimos y nuestra vida sigue igual. Y de pronto ya se nos volvió tradición decir que en el nombre del Señor Jesucristo y decir que somos cristianos, ya se nos volvió tradición. Pero es necesario, hermanos, hacer como le decía Pablo a Timoteo: tener avivado el fuego del Espíritu Santo que hay en ti. Avivemos ese fuego, salgamos a perseverar en Cristo Jesús. Pongámonos metas cristianas, hermanos. Propongámonos ganar personas para Cristo. Propongámonos servirle a Cristo, hermanos. Que acá nos llamen locos, que nos digan lo que quieran decirnos. Vamos a ver esa riqueza. ¿Cuántos saben que vamos a recibir riquezas? Y no cualquier riqueza, las verdaderas riquezas. Las verdaderas riquezas, esas riquezas, no riquezas que son efímeras, porque la palabra dice que son riquezas ni que la polilla ni el orín corrompen, ni que los ladrones minan ni hurtan. Va a ser una riqueza que el Señor te va a dar tan grande que no va a tener ningún fin. Y el Señor solo te está pidiendo hasta en eso es dadivoso el Señor. El Señor te está pidiendo nomás que le entregues esta vida. El Señor nomás te está diciendo: entrégame esa vida terrenal que te di.
40, 50, 80, 90 años que te di en la tierra, entrégamelos y a cambio yo te voy a dar la riqueza eterna. Eso es como si alguien le dijera: dame 100 pesos y yo te voy a dar miles de millones. Estaría como fuera de cabales, ¿cierto? Pero ese es el amor, hermanos. Ese es el amor que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la gracia, esa es la gloria, ese es el poder de Dios, hermanos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Y cómo vamos a hacer para ser bendecidos, hermanos? Amén. Entonces sí quedó algo de la prédica. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús, hermanos. Qué gran bendición. Padre celestial, en este momento, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre, porque tú nos has enseñado, Padre, que debemos bendecir a los demás, Padre celestial, Señor. Que debemos venir ante ti, Padre, y servirte, Señor. Y como dice allí tu palabra, Padre celestial, heme aquí, Padre, envíame a mí, Señor. Envíanos, Padre, úsanos, Padre celestial. Pero que se haga tu voluntad, Padre, no la nuestra, Padre celestial, Señor. Guíanos y dirígenos, Padre celestial, y permítenos, Padre amado, siempre dar, Padre, siempre pensar en el prójimo, Padre celestial, Señor. Que como dice allí tu palabra, Padre celestial, Señor, que si queremos y deseamos ser grandes, Padre amado celestial, Señor, seamos siervos, Padre. Seamos siervos de los demás, Padre. Nos esforcemos por llevar esa bendición a los demás, Padre amado celestial, Señor. Coloca en nosotros, Padre, ese corazón que tú sabes que necesitamos para movernos en fe, para movernos en tu palabra, Padre celestial, para darle prioridad a lo que merece la prioridad, Padre celestial. Que le demos el primer lugar, Padre celestial, a bendecir a los demás, a bendecir al prójimo, Padre celestial. Que siempre lo hagamos, Padre celestial, para ti y no para los hombres, Padre. Que busquemos en todo momento, Padre celestial, el hecho de entregar nuestra vida en beneficio al prójimo, Padre celestial, Señor. Y sabemos que como resultado también tú nos beneficiarás, Padre celestial. Te damos muchísimas gracias, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque yo sé, como dices tú en tu palabra, que tu palabra no vuelve vacía, Padre, sino que tu palabra cumple ese fundamento, Padre. Tú enviaste tu palabra en esta mañana y en este momento, Padre celestial, Señor, te pedimos que seas tú trayendo de nuevo esa revelación, Padre celestial. Revela tu palabra, la palabra que tú traíste en esta mañana, al corazón de mi hermano, Padre celestial, Señor, al corazón de cada uno de mis hermanos, Padre celestial, Señor. Te damos gracias por lo que tú ya hiciste, Padre celestial. Te doy gracias en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús, hermanos. Y que ese aplauso sea para el Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor.